Hola, buenos días, bienvenidos a una clase más donde vamos a disfrutar y aprender mucho de la palabra de Dios. Yo soy Angie, para los que no me conocían, él es Abner, y yo soy Loida. Y es un gusto presentarnos y adiós. No, mentira, nos vamos a quedar y vamos a aprender más de la palabra de Dios. Pero primero vamos a orar. Vamos a unir nuestras manitas, la mano derecha, la mano izquierda, al centro, y vamos a cerrar los ojitos y vamos a decir: Señor, que estás en los cielos, te damos gracias por un día más de vida. Te pedimos que bendigas nuestras casas, que bendigas nuestra clase y que podamos aprender mucho de tu palabra, Señor. Te damos gracias por cada una de nuestras familias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, niños, como todos han estado muy pendientes en los domingos anteriores, hoy nos hemos reunido nosotros tres porque queremos platicar un poquito sobre la historia, el fin de la historia de Josué. Todos hemos estado platicando de qué fue la historia de Josué y ahora vamos a terminar este estudio, ¿verdad, niños? Sí. Vaya, les cuento. Vamos a leer Josué 10, capítulo 10, del versículo del 12 al 14. No lo vamos a leer quizás todo en este momento, solo se lo voy a comentar. En este momento, Josué está combatiendo contra los 5 ejércitos de los amorreos. ¿Y qué creen que pasa? ¿Qué pasa? Josué le hace una oración al Señor y le dice: Señor, te pido que detengas el sol y la luna. ¿Y qué creen que pasa? ¿Qué pasó, Abner? Contanos. Pues el Señor respondió y detuvo el sol y la luna. En la posición en la que estaban en el cielo se mantuvieron. Al ver esto, los ejércitos de los amorreos se sorprendieron. ¿Y qué pasó? Ganó el ejército de Josué. Como podemos ver en estos versículos, Dios respondió a la oración de Josué. Y gracias a esto, Josué logró ganar la guerra. ¿Qué les parece? Súper Sí, súper genial. bien. Como Dios paró el sol. ¿Te imaginas que ahorita de repente ya no pasara? Es como que el tiempo se parara, ¿verdad? Sí. Ajá. Y podemos ver en este momento que Dios luchó con ellos. Prácticamente fue Dios el que les dio la victoria, porque Él escuchó sus súplicas y oraciones. Sí, igual vamos a ver otra cita bíblica que es del mismo Josué, pero en esta ocasión es Josué 12, el versículo 7. Y este versículo, niños, nos comienza a contar cómo Josué fue y venció o derrotó junto con los hijos de Israel a los diferentes reyes de muchas ciudades. Entonces podemos ver cómo Dios le ayudó a Josué, porque Josué confió en Dios y no lo hizo él solito, sino que confió en Dios y Dios le ayudó a derrotar a estos reyes, que fueron muchos, porque en el versículo 24, que le vamos a pedir a sus papitos que lo busquen después y lo lean con ustedes, también nos menciona que fue Josué y el pueblo de Israel y derrotó al rey de Tirsa y a otros 31 reyes. ¿Se imaginan ese montón de reyes que derrotó? 32 reyes. Sí, Fueron eran bastantes. Eran un montón. Pero ¿ustedes creen que lo pudo haber hecho él solito y solito No, como el pueblo de Israel? no. ¿Verdad? Entonces hay que aprender y hay que recordar a Abner, Angélica y niños que nos están viendo que esto lo pudo hacer Josué y lo pudo hacer todo el pueblo de Israel, porque Dios les ayudó a derrotar a los reyes. No lo hicieron solo ellos, sino que lo hizo Dios con ellos. Como Dios acompañó a Josué en todas esas cosas. Súper impresionantes, porque no nos podemos imaginar cómo alguien puede derrotar a 32 reyes y que no son solo reyes, sino son ciudades y súper chivos. Imagínense toda esa gente que estuvo combatiendo y Josué los venció. Sí, los vencieron a todos. Y parar el sol, Dios acompañó en todo tiempo a Josué. ¿Saben que Josué fue el que después de Moisés
fue el líder del pueblo de Israel, como hemos estado aprendiendo. Ya al finalizar el libro de Josué en el capítulo 24, él llama a todas las tribus de Israel y les empieza a recordar todo lo que Dios había hecho por ellos, desde que llamó a Abraham. ¿Se acuerdan de Abraham? ¿Quién es Abraham? El padre de la fe, ¿verdad? Ya lo hemos aprendido. Sí, recuérdenlo. Abraham tiene muchos hijos. Muchos hijos tiene el padre Abraham. Yo soy uno. Tú también. Entonces, desde que llamó a Abraham y le hizo una promesa de sus descendientes, y que de ahí viene la alabanza que cantamos siempre, y después que sacó al pueblo de Israel de Egipto, que mandó a Moisés, les recuerda también que los acompañó y abrió el Mar Rojo, y les recuerda esto que hablábamos con ustedes, de que todas las cosas que hizo, que el sol se paró, que venció a muchos reinos. Pero les dice en el capítulo 24, en el versículo 14 y 15, les dice: ahora sírvanle a Dios, y ya dejen de servir a otros dioses, porque en ese tiempo servían a muchos dioses. Entonces, y no sirvan a otros dioses, a los dioses de antes, a los de Egipto, ya no, a Dios sírvanle. Y les dice: pero si ustedes no le quieren servir, tomen su decisión, pero mi casa y yo, mi familia y yo vamos a servir al Señor. Eso dijo Josué. Josué siempre estuvo ahí pendiente para servirle al Señor, siempre estuvo ahí diciendo: yo le voy a servir al Señor. Por eso es que ganó todas esas batallas, ¿sabían? Porque uno solo no puede hacer las cosas. ¿Ustedes creen que Josué, él hubiera podido ganarle a 32 reyes? No, él solo no hubiera podido. No, definitivamente Dios estuvo con él, así como con nosotros. Por eso debemos de seguir el ejemplo de Josué. Y tenemos que, ¿qué hacer, Angie? Como dijo Josué: mi familia y yo serviremos al Señor. Con los papitos les invito a que busquen Josué 24, capítulo 15, donde dice, ahí ustedes van a leer mejor como dice, y al final dice: mi familia y yo serviremos al Señor. Pero yo tengo una duda, y yo creo que los niños que nos están viendo y todos sus papitos tal vez tendrán la duda. Y ahorita que estamos en la casa, ¿cómo podemos servirle al Señor si no salimos? Pues eso es muy fácil, que no lo saben ustedes. Se los voy a contar, y se lo voy a contar a los chicos y chicas también. Lo que tenemos que hacer para poder servir al Señor en nuestras casas es hacerle caso a nuestros papis, hacer nuestras tareas, portarnos bien, ayudar cuando se nos pida, pues leer la Biblia con papi y mami, estar aprendiendo en estas clases, porque esto es una forma, exacto, con esto vamos a conocer un montón de formas más de cómo poderle servir al Señor desde nuestras casas, ¿verdad? Eso es muy interesante. Yo no me lo había medio imaginado, pero yo creo que ahora les quedó más claro a los niños y me queda más claro a mí de qué es lo que podemos hacer en nuestras casas. Podemos no pelear entonces con nuestros hermanitos, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Exacto. No podemos pelear con los hermanitos. Ella es mi hermanita, por si no lo sabían, ella es mi hermanita, por eso le estoy diciendo, porque no debe pelear con los hermanitos. Y además... Ella es mi hermanita. Y además nos debemos de prestar los juguetes, porque a veces a ella no le gusta prestarme sus juguetes, entonces yo me pongo un poco triste. No te voy a prestar. Pero ahora ya aprendí que puedo servirle al Señor haciendo ese tipo de cosas, porque yo recuerdo, no sé si ustedes recuerdan, un versículo que dice que nosotros debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sí, y como cierto. yo me amo mucho y amo mucho a mi hermanita, yo le voy a prestar las cosas, no voy a pelear con ella. Como amo mucho a mi papito y a mi mamita, le voy a hacer caso. Y así un montón de cosas de las que ya nos mencionó Abner. Es bien importante que nosotros siempre, papás, mamás, niños, abuelitos, todos los que vivimos en la casa, podamos decir así como Josué, ¿verdad? Mi casa y yo serviremos al Señor. Y no es necesario
salir o hacer cosas bien grandes para servirle al Señor. Claro que si podemos hacerlas, es importante hacerlo. Sí. Se me ocurre otra cosa también, Ajá. ¿no? Se me ocurre que podemos en nuestras casas decirle a nuestros papitos que queremos orar una vez al día, todos los días en familia. Sí, Y me muy parece que bien. así nuestra casa y nosotros vamos a estar sirviendo al Señor. Podemos pedirle por las cosas que están pasando, que puede ser que no son tan buenas. Y así podemos servirle a Dios con una oración pidiendo por todos en Sí. familia. Sí, súper bien, Claro, súper sí. bien. Ah, sí. Vaya. Pero también tenemos que hacer una cosa muy importante. Para poder servir a Dios y por nuestra casa sirva a Dios, tenemos que tenerlo a Él como nuestro Señor y Salvador. ¿Sabían ustedes? Pero Sí, tenemos que es aceptarlo. cierto. Y no importa la edad que tengamos, seamos jóvenes, seamos pequeños, seamos grandes, adultos, también tenemos que tener al Señor Dios como nuestro Salvador. Y para eso vamos a hacer la siguiente oración. Como decíamos, vamos a juntar las manitas y vamos a orar de la siguiente forma. Señor Dios, te acepto este día, esta mañana como mi Señor y Salvador personal. Creo, mi Señor, que tú moriste en la cruz por nosotros, derramaste esa sangre para el perdón de nuestros pecados. Acepto el regalo de la vida eterna que nos da, Señor, y eres mi Señor y Salvador por el resto de mi vida. Amén. 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 Y bienvenidos. Si alguno hizo esa oración, les digo, han recibido al Señor en su corazón, y así como el Señor prometió estar con Josué, saben que al principio de este libro le dice el Señor: esfuérzate y sé valiente, que yo voy a estar contigo. Así nos dice a todos nosotros, que nos esforcemos y seamos valientes. ¿Y qué quiere decir ser valiente? No tener miedo. No tener miedo y confiar en que Dios, así como acompañó a Josué desde que fue después de Moisés y lo acompañó en todas esas batallas y paró el sol, imaginémonos nuestras vidas, y que Él ahorita, cuando estamos chiquitos, nosotros vamos a ir así, miren, escalando, 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 y en cada cosa que estemos, como en uno de esos juegos que ustedes hacen Esos de video. Todos raros. Ajá. Entonces Dios va con nosotros, Él va ahí con nosotros. Así que ahorita vamos a hacer una actividad también para que podamos tener siempre en mente esta clase. Si tenemos una hojita, Y una tijera. y un plumón, Hay que pedirle ayuda a los papás A los para papás. manipular la tijera. si porque hay niños que no saben todavía escribir, pues entonces ya, y vamos a hacer algo. Tenemos la hoja así. ¿Qué es esto? Es Una hoja. Una hoja. No, pero ¿qué forma es? Un cuadro, rectángulo. Es un rectángulo. Un cuadro. El hermano necesita ir a clase. Necesito lentes. Necesita regresar a clases, niñas. Ajá. Recuérdense de darle clases Me a la hace hermana falta el cuando llegue. colegio. Sí, Recuérdense hace de falta. hacer sus tareas y obedecer a sus papás, porque Hagan si no sus les va a tareas. pasar como el hermano, miren. Este es un Un rectángulo. Un rectángulo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a doblar en las esquinas. Esquina. Miren, esquina y esquina. Y nos van a quedar, ¿qué son estos? ¿Qué son Son estos? unos triángulos. 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 Círculos. Triángulos, hermano. Ah, perdón. Triángulos. Nos van a quedar unos triángulos. Miren. Ahora vamos a, con la ayuda de nuestros papás o las tijeras que ustedes tienen, A cortar. a cortar Vamos a estos cortar los triángulos. triángulos. Miren, cortamos los triángulos. Los cortamos. Después podemos hacer otras cosas con estos triángulos. Para no desperdiciar Ujú. las cosas. Como hacer unas orejitas. unas orejitas. El hermano Abner ya está haciendo ahorita. Vaya, entonces, luego acá, cuando tenemos los triángulos, le damos un corte a un lado y otro corte al otro lado. Miren, Qué interesante. ¿Qué será lo que va a hacer la hermana Angie? vaya. Y luego que tenemos los dos cortes, vamos a doblar. Vamos a doblarlo. No lo puedo doblar, niños. Y yo tengo que regresar al colegio. ¿vale? Yo no fui a kinder, ya les he contado, ¿verdad?
Yo sí fui. Ella sí fue. Vaya, y entonces vamos a tener 2 rectángulos a los lados. Rectángulos. A ver. Le voy a ayudar a cortar. yo Gracias, ahora. porque ustedes saben, como les he contado, que no fui al kinder, a mí me cuesta agarrar la tijera. Por eso es que ustedes a veces dicen, no, hoy no quiero hacer la tarea, hoy quiero jugar. Pero no, es importante jugar. Digo, es importante hacer la tarea. También es importante jugar. Pero hay tiempo para todo. Sí, ahora, ya entendí que era lo que quería formar. Ahora, ¿qué es esto? Eso me parece que es una casa. Me parece la casa. La casa de Snoopy. Vaya, es una casa. Entonces le vamos a poner con el plumón mi familia y yo serviremos al Señor. Ese es el versículo de Josué, el que estábamos hablando. Josué 24:15. Y le vamos a hacer una puerta y 2 ventanas. Miren. Muy bien. Y a la puerta le vamos a poner una chapita. Las ventanas están abiertas. Esperen. Para que entre aire. Vientecito. Ya les hice unas ventanas muy bonitas. Entonces, esto lo vamos a hacer en familia, porque esto es algo que no dice solo yo, no dice solo mi papá, el chiquito, mi mi papá, mi mamá, no, todos. Mi familia y yo serviremos al Señor. Y luego todos, así como estamos nosotros, que aquí somos una familia, por eso estamos los 3, vamos a unirnos y nos vamos a tomar una foto. Así. Y la vamos a subir a nuestras redes sociales, la van a compartir ahí en la página o la guardan si no la quieren compartir porque dicen, ay, a mí me da pena, la guardan y el día que regresemos nos la llevan, que ahí vamos contando todos los niños que están participando en cada una de las actividades. Y que están haciendo las cosas y escuchando y leyendo los versículos que nosotros les decimos que hemos estudiado en estas ocasiones. Siempre recordar, niños, que tenemos que servir al Señor y que todo con Dios se nos va a hacer, quizás no fácil del todo, pero todo va a ser mejor. Entonces hay que recordar eso, que Dios nos ayuda si nosotros estamos con Él y vamos de la mano en cada momento y le pedimos a Él siempre. Sí, así que vamos a finalizar, pero primero vamos a orar. ¿Qué les parece si hoy sí nos unimos todos en familia? Toda la familia que estén ahí, tómense de las manitas y vamos a cerrar los ojitos. Y vamos a decir, Señor y Padre que estás en los cielos, te damos gracias por esta mañana, te damos gracias por permitirnos estar unidos recibiendo de tu palabra. Venimos como familia presentándonos delante de ti y diciéndote, mi familia y yo te serviremos. Y te pedimos que en todo tiempo, Señor, nos acompañes. Aunque sea como Josué, que pasen cosas que a veces son difíciles, que nos recuerdes que tú siempre estás con nosotros. Te amamos, a ti sea la gloria y la honra. En el nombre de Jesús, amén, y amén. Amén. Bueno, y nos vemos. Adiós. Recuerden, que bien. Nos vemos. Pórtense bien.